los niños los que esperan de los cuentos es soñar. Lo que esperan es que los cuentos también les ayuden pues a resolver muchos de los conflictos, de los miedos, a canalizar también muchas de sus preocupaciones, y sobre todo con los cuentos sueñan, se les motiva la creatividad y también se les potencia la lectura, porque los cuentos, los cuentacuentos, funcionan también como un canalizador de animación a la lectura, porque cuando yo cuento cuentos, los niños después de escuchar el cuento se van a la biblioteca, agarran de la estantería el libro y lo quieren leer, lo quieren tocar, quieren seguir con la historia y escucharla una y otra vez y leerla también una y otra vez. Así que todos los niños que han estado escuchando cuentos desde pequeños, luego se convierten en muy buenos alumnos, por eso, porque ven los cuentos y la literatura y los libros como algo placentero. ¿Cómo empieza a escribir un niño? Bueno, la verdad es que empieza a escribir igual que empieza a vivir, de algún modo. Es algo natural, escribir, hablar, caminar, simplemente va apareciendo y se va desarrollando, incluida la imaginación de los niños. Es más, los niños empiezan a escribir mucho más imaginativamente y con más fuerza que muchísimos adultos, porque todavía no están, digamos, con la censura y con las normas puestas dentro de su cabeza. De hecho, Rimbaud decía que la imaginación es el regreso a la infancia, que la auténtica creación y el auténtico genio es el regreso a la primera infancia. Así que la escritura en los niños es lo más natural, es para ellos como cantar, respirar, jugar, y debería seguir siendo así también para todos los adultos. Bueno, la traducción al árabe de la obra de Gonzalo Rojas me parece una gran iniciativa. Yo creo que la poesía de Gonzalo Rojas va creciendo con el tiempo, como la poesía de los grandes poetas. En vez de olvidarse, va creciendo, se va expandiendo, y que entre la poesía de Gonzalo en la gran cultura árabe me parece que es una iniciativa de la mayor importancia. Bueno, en mi generación hay una serie bastante amplia y grande de escritores en cada país de América Latina, y a diferencia de lo que pasó en la época del boom, digamos que América Latina como espacio geográfico y político ya no es tan sumamente llamativo como sí lo fue de pronto en la época de los años 60. Por supuesto, en los años 60 era como la primera vez que los ojos del mundo se posaban sobre América Latina. Recordemos que acababa Europa y Estados Unidos de salir de esa Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente fue la derrota de la civilización, del racionalismo que hasta ese momento se había un poco pues, hecho en esas regiones. El existencialismo francés estaba por todo lado, el rock, las drogas, la juventud estaba diciendo no queremos su racionalismo. Pensemos en Pink Floyd, en toda esa música diciendo no queremos ser un ladrillo en la pared de ustedes. Y de pronto en medio de todo eso aparece América Latina, aparece la Revolución Cubana, y Europa y el mundo entero se vuelcan sobre América Latina, y ahí aparecen estos maravillosos autores: Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, José Donoso, Guillermo Cabrera Infante, Manuel Puig, etcétera. Y entonces, por supuesto, eso vino todo unido, un gran talento con un enorme entusiasmo sobre América Latina. Hoy las cosas son diferentes, en cada país hay muchos escritores, y América Latina ya se ha incorporado, digamos, a los demás países del mundo occidental de un modo propio, y por lo tanto ya no es una novedad tampoco. Los escritores latinoamericanos, cada uno hace su camino, pero ya no por el hecho de ser latinoamericanos, sino que cada uno va adelante con su obra, con sus libros, y esto es una diferencia muy grande, yo creo.
Para mí ser escritor y booktuber es algo que se complementa muy bien. Por un lado me dedico a contar las historias que surgen de la vida que tengo, de las experiencias, de las dudas, de las cuestiones que aparecen en el día a día y que convierto en historias para entenderlas yo y luego compartirlas con los demás. Pero por otro lado el ser booktuber tiene que ver más con mi parte lectora, el querer compartir las lecturas, el querer descubrir cómo han sido los viajes que han experimentado cada uno de los lectores con los libros que a mí me han gustado. Es algo que a mí me apasiona, y de ahí que en YouTube intente hablar sobre libros, que descubra a la gente que a lo mejor no conoce YouTube o no conoce los libros cómo pueden cambiarles la vida, y hablarles con un lenguaje que ellos entienden y que es muy natural para ellos. Eso es lo que a mí me parece más importante, hablarles de tú a los jóvenes que me ven o a los adultos, a quien sea, y compartir mi pasión y descubrirles el viaje que a mí me ha provocado una lectura, para que ellos también descubran que eso les puede cambiar la vida. Del mismo modo, el escribir y el ser booktuber se complementan y se ayudan, ¿no? El hecho de tener libros y que te conozcan por YouTube pues permite que luego te pongas a leer, que se pongan a leer los libros cuando te conocen por los vídeos, y al revés, ¿no? A lo mejor te conocen por los libros y luego descubren que tienes un canal de YouTube. Ambas cosas, como al final están conectadas por la literatura, son igual de válidas y son igual de útiles, y al final es una manera de agradecer o de devolver a los otros autores o a la literatura pues lo que a mí me han dado. Es muy interesante que el Instituto Cervantes nos haya traído a un canario y a un peruano para hablar de literatura hispanoamericana a Casablanca, que es por otra parte casi Canaria, porque aquí está el clima que nos junta en el Atlántico. Yo creo que lo que ha dicho Iwasaki aquí en la Feria del Libro de Casablanca es muy importante. No existe una literatura americana y una literatura española. Existe una literatura hispanoamericana, y esa es una celebración que debe alentar el propio Instituto Cervantes en todo el mundo. El hecho de que el premio Cervantes premie un año a un español y al año siguiente a uno de los 22 posibles países latinoamericanos es un sinsentido. Latinoamérica o Hispanoamérica es una literatura, no es 23 literaturas. Y yo creo que por eso debemos luchar los escritores y los periodistas y los institutos Cervantes del mundo. Me gustaría decir que estoy persuadido de que el futuro de la lengua española no lo representamos los hispanohablantes que ya hablamos y escribimos en español, sino todas aquellas personas de cualquier país del mundo que aprendan el español y lo conviertan en una lengua literaria, como el ruso Nabokov escribió en inglés, como el inglés Beckett escribió en francés, o como el polaco Konrad escribía en inglés. El Instituto Cervantes está firmemente comprometido en Marruecos en la contribución a las relaciones entre los dos países, la relación fluida entre las personas que se interesan, unos por la cultura española, otros por la cultura marroquí, como un puente entre culturas, un puente entre continentes. España está en la Unión Europea, Marruecos ahora está en la Unión Africana, y el Instituto Cervantes contribuye en las dos direcciones a las relaciones culturales. Nuestros centros de aquí, por supuesto, que enseñan español y las demás lenguas de España, y al mismo tiempo ofrecen también para los hispanohablantes la posibilidad de aprender y de estudiar el árabe marroquí e incluso en algún caso el bereber, que son las dos lenguas oficiales de Marruecos. Así que estamos muy contentos de estar aquí en Casablanca y de poder contribuir a través de la lengua y la cultura a la mejor relación entre España y Marruecos.
generación creció con amor al libro y nos ayudó a sobrevivir en momentos muy difíciles de la guerra civil española, la posguerra, etcétera, ¿no? Yo pienso que el libro, que nació en el siglo XV con Gutenberg, el libro impreso, tiene hoy buena salud, pese al complemento útil de la cultura digital, que tiene soportes que permiten utilizar la información bibliográfica, científica, académica, con más soltura y más pertinencia. Pero en el campo de la imaginación creativa, el libro sigue siendo un objeto no sustitutivo, de la misma forma que la radio no ha matado a otros medios que la han precedido. Estamos en los en el último tramo del SIEL 2017, este Salón del Libro que convoca a la actualidad de la literatura y de la cultura en Casablanca, de la cultura europea y particularmente de la cultura española. Ha sido una edición de mucho éxito, hemos tenido unos maravillosos invitados que nos han acompañado y hemos hecho alguna que otra incursión en un terreno estupendo, que es el terreno de la coproducción y de la colaboración, de la cooperación con la cultura marroquí. Particularmente el seminario que hemos dedicado a explorar lo que puede ser la hoja de ruta de un gran programa, el programa Culturas para Vivir Juntos, que la Unión Europea, 5 países de la Unión Europea y Marruecos desarrollaremos en los próximos 3 años. De manera que estamos muy satisfechos, el Instituto Cervantes y la Embajada de España han puesto todos sus esfuerzos y eso es lo que vamos a hacer en próximas ediciones.